tuvimos en la campaña y sobre todo por todo el apoyo que tuvimos en la reprogramación de esta sesión. La sesión este mes coincidía con la campaña, pero bueno, pues obviamente teníamos que cubrir también ese evento. Gracias a Dios fue un evento difícil de organizar porque fue después de 2 años, un evento que comenzamos otra vez, fue muy satisfactorio. Y obviamente fue parte de una organización importante con la ayuda de todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias por comprendernos en la reprogramación de esta sesión. Primero, antes que nada, voy a dar inicio a la sesión a las 20:34 de horas del día 31 de marzo, jueves. Vamos a iniciar la sesión mensual de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Y voy a ceder la palabra al doctor Hernández para la lectura del acta anterior. Gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar paso a la lectura del acta de la sesión llevada a cabo el día 27 de enero de este año y que correspondió al cambio de mesa directiva. Como primer punto, bueno, tuvimos la bienvenida por parte del doctor Ricardo Manuel Chávez Díaz, en el que primero que nada dio agradecimiento a la doctora Brenda Alegría, que es presidenta entrante, y a la doctora María Luisa Zavala, presidenta saliente. Y dentro de sus comentarios, bueno, comenta o habló de los antecedentes y experiencias personales sobre el glaucoma, desde los inicios del primer servicio de glaucoma, fundado en 1954 en el Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México por el doctor Virgilio Morales. También la fundación de la Asociación Mexicana de Glaucoma de 1979 y de la Asociación de Glaucoma de Occidente en 1999. El siguiente punto fue el mensaje del doctor Axel Orozco, presidente del Colegio de Oftalmólogos del Estado de Jalisco, y exhortó al esfuerzo académico, así como administrativo, y comenta que se trata de una sociedad de alta especialidad sólida a nivel nacional. El siguiente punto fue el informe de actividades por parte de la doctora Yesenia Dorantes. Comentó detalladamente cada una de las sesiones que se llevaron a cabo durante el año 2021. El siguiente punto, el doctor Ernesto Lázaro García Romero dio informe de tesorería. El siguiente punto fue el mensaje de la presidenta saliente de Malú, de la doctora María Luisa Zavala, y enfatizó la unidad como personas y como familia, que es lo que se trata la Asociación de Glaucoma de Occidente. Agradece directamente a la mesa directiva y al comité académico, y de igual manera agradeció a los presidentes previos y al esfuerzo por parte de todos los fundadores y también a los asociados. Después se llevó a cabo la toma de protesta por parte del doctor, bueno, dirigida por el doctor Axel Orozco. Se presenta a la mesa directiva entrante, al igual que el plan de trabajo para 2022, ya por parte de la doctora Brenda Alegría. Se da también el mensaje del doctor Enrique Alberto Alvarado Mena, presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma, y se da por terminada la sesión de cambio de mesa directiva. Muy bien, después de esto pues, se levanta la sesión y si no hay comentarios, pues aprobamos la sesión, aprobamos el acta. Aprobada. Aprobada. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues en esta mesa directiva o en este año lo que tratamos también es básicamente empezar a aceptar trabajos de nuevo ingreso para dar la bienvenida a nuevos afiliados. Creo que una de las características importantes de la Asociación de Glaucoma de Occidente es que siempre hemos abrazado y dar obviamente la bienvenida a nuevas generaciones, y en este año no va a ser la excepción. Entonces para mí es muy grato y un honor presentar en la ceremonia virtual de este día el trabajo de ingreso de la doctora Sara Aurora García y Otero Sánchez, que es la comparación de 3 métodos de tonometría, ICARE IC100, ICARE TA1 y comparación con Goldman. En la mesa de discusión estará la doctora María Luisa Zavala como representante del comité de admisión. El comité de admisión constituido por el doctor Tasca, el doctor Naranjo y la doctora Zavala. Entonces, muchas gracias, doctora Sara, y bienvenida. Te escuchamos. Muchas gracias a todos y muchas gracias por permitirme ahora sí que
presentar en esta sesión este trabajo de investigación. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Dejo primero esa diapositiva, doctora Brenda, o me voy directo a mi investigación? Pasamos a tu sesión, por favor. Perfecto, muy bien. Bueno, como ya mencionó la doctora Brenda, vamos a presentar la comparación de 3 métodos de tonometría, ICE 100 versus Tao 1 comparados con la metodología de Goldman, que es considerado el gold standard. Voy a desactivar mi cámara solamente por fines de que se mantenga una mejor calidad del audio, porque estuve teniendo un poco de problemas con la conexión, para evitar ahora sí que cortes. Bueno, hablando un poco de la introducción, como todos aquí sabemos que la medición de la presión intraocular actualmente es el componente crucial en el diagnóstico y en el manejo del glaucoma. Sabemos que es la única variable modificable para el curso de la enfermedad y su progresión, y en las últimas 2 décadas, resultados de varios estudios multicéntricos han demostrado la importancia de disminuir la presión intraocular en pacientes tanto con hipertensión ocular o pacientes con un glaucoma ya establecido. Al tener esta información, todos sabemos la importancia de una correcta medición de la presión intraocular para establecer una presión meta y un adecuado control de cada paciente. Sabemos que el método más utilizado sigue siendo actualmente Goldman y está siendo catalogado todavía como el gold standard para la medición de la presión intraocular. No me voy a detener en conceptos básicos de su funcionamiento, que aquí todos bien lo conocemos. Sin embargo, sabemos que tiene ciertas limitaciones, entre ellas puede llegar a subestimar presiones en pacientes con córneas delgadas o sobreestimarlas en pacientes con córneas gruesas. Sabemos que la ausencia de fluoresceína también nos puede, a ver si quiere representar algún sesgo, el aumento del menisco lagrimal, así como maniobras de Valsalva, entre otras. Al tener todas estas variantes como fuentes de sesgo, se ha buscado obtener métodos distintos de medición de la presión ocular, entre ellos la tonometría de rebote, que fue con la que decidimos realizar este estudio. Todos aquí sabemos cómo funciona también el tonómetro de rebote. Sabemos que no se necesita anestesia, no se necesita fluoresceína, ni estar montado una lámpara de hendidura, ni la desinfección necesaria, ya que siempre se utilizan sondas desechables. El uso de este dispositivo ha revolucionado la forma en la que exploramos menos invasivamente a los más pequeños o a personas con ciertas discapacidades, haciendo menos frecuente la entrada bajo anestesia a realizar este tipo de maniobras, así como en pacientes con ciertas alteraciones corneales. Nos permite mediciones periféricas o en zonas distintas a la central. El objetivo de este estudio fue determinar el desempeño operativo de la medición de la presión intraocular con tonómetros de rebote, comparándola con el Goldman. Fue un estudio comparativo, prospectivo y aleatorizado. Como tal, en cuanto a los métodos, se captaron pacientes de diciembre del 2016 a mayo del 2017, previa firma de consentimiento informado. Se realizó una anamnesis general, ahora sí que detectando nombre, edad, sexo, diagnóstico de glaucoma o sospecha de glaucoma, determinación de agudeza visual con mejor corrección con cartilla de Snellen a 6 metros de distancia para posteriormente convertirlo a escala logarítmica, esto para su mayor facilidad en las cuestiones estadísticas. Autorrefracción para medición de queratometrías y biomicroscopía con lámpara de hendidura y valoración de la excavación del nervio óptico con lente de 90 dioptrías y una determinación de paquimetría. En cuanto a la tonometría, se hizo en orden aleatorio en todos los pacientes. Sin embargo, la tonometría de Goldman fue la que tuvo ciertas maniobras extras que se tuvieron que hacer antes de su medición, entre ellas una previa instilación de tetracaína 1 minuto antes y fluoresceína, midiéndose en 2 ocasiones sin observar la perilla graduada hasta el final de la medición. Si variaba más de 2 milímetros de mercurio entre las 2 mediciones iniciales, se realizaba una tercera medición. Aquí podemos ver el orden aleatorizado de las mediciones de la presión intraocular, obteniendo los 6 grupos distintos para que podamos observar el orden aleatorio que se obtuvo en cada paciente. Como tal, hablando ya de los resultados, en total fueron 46 pacientes, un total de 92 ojos, en su mayoría sexo femenino con un 76%. Podemos observar que el grupo de edad más común fue de 70 a 79 años. Como tal, los parámetros oculares evaluados, podemos observar que el promedio de excavación en ambos grupos fue de 0.7 para los 2 ojos,
paquimetrías con promedio de 537 micras en ojo derecho y en ojo izquierdo de 533, una agudeza visual en promedio de 0.2, que convertido a Snellen es aproximadamente un 20-30, una medición promedio con Goldman de 14.7 milímetros de mercurio para ojo derecho, mientras 14.8 para ojo izquierdo. Las mediciones con IC100 en promedio fueron 14.02 para ojo derecho y 14.06 para ojo izquierdo, mientras que para Tau1, ojo derecho obtuvo mediciones de 14.3 ojo derecho y 15.1 en ojo izquierdo. Ninguna de estas mediciones fue obtenida con diferencia estadísticamente significativa. En esta gráfica de dispersión podemos observar el comportamiento de la presión de ojo derecho. Podemos ver cómo hubo una medición con Goldman de 29 milímetros de mercurio, en la que ambos tonómetros de rebote subestimaron la presión IC100 por 3 milímetros de mercurio, mientras que Tau1 por 5 milímetros. Así como presiones menores a 6 reportadas con Goldman, IC100 fue muy similar, mientras que Tau1 llegó a subestimar por 2 milímetros de mercurio. Para los valores medidos entre 8 y 12, con Goldman, IC100 subestimó en 9 de 17 ojos y lo sobreestimó en 5 de 17. Comparándolo con Goldman ahora Tau1, este instrumento subestimó la presión en 6 de 17 y las medidas fueron iguales en 8 ojos. Ahora, en cuanto a la evaluación en la gráfica de ojos izquierdos, cuando los valores de Goldman estaban por debajo de 8, IC100 subestimó la presión en todas sus mediciones. En contraste, Tau1, comparando con Goldman, fueron los mismos valores en 2 ojos y en un caso lo llegó a subestimar. La cantidad de ojos con presiones entre 8 y 12, IC100 sobreestimó en 7 casos y Tau1 midió el mismo valor de la presión que Goldman en 5 casos y en 3 ojos llegó a sobreestimar las presiones. En los ojos izquierdos, 5 pacientes fueron medidos con Goldman que tuvieron presiones por arriba de 24, en la que IC100 subestimó uno de los pacientes y en 3 casos los sobreestimó, mientras que Tau1 subestimó en estos casos en la mitad y sobreestimó en otros 2. En otro caso, un paciente obtuvo una medición igual con los 3 tonómetros, la cual fue medida en 25 milímetros de mercurio. Como tal, en este cuadro de coeficiente de correlación intraclase, es importante saber que, recordar que Landish y Koch describen que valores entre 0.81 y 1 son catalogados como casi perfectos. Podemos observar cómo casi todos nuestros valores obtenidos están dentro de este rango. Aquí se mide la concordancia de valores medidos y, al igual que en el caso de los coeficientes de fiabilidad, este fue calculado para los 3 métodos evaluados tanto en conjunto como comparado con los 3 métodos, así como para uno por separado y la totalidad de los ojos. En este caso se presentan también los intervalos de confianza al 95% para los coeficientes de correlación intraclase y podemos observar que los coeficientes de correlación intraclase variaron desde 0.85, que fue el mínimo observado, para Goldman versus Eicher IC100 en el ojo derecho, hasta 0.954, que fue el máximo observado y que se presentó en la comparación de los métodos IC100 versus Tau1 en ojo izquierdo. Ahora, hablando de la gráfica de Bland-Altman en el ojo derecho, sabemos que este método se utiliza solo cuando se quiere valorar el grado de acuerdo entre variables cuantitativas, sobre todo para evaluar un dispositivo nuevo en medicina. Es decir, que en general buscamos que evalúen o se comparen ciertos métodos para checar si son intercambiables y que tengan cierto grado de concordancia. Hablamos que llegan a ser intercambiables cuando las mediciones se sitúan dentro de las diferencias dentro de la media en más o menos 1.96 desviaciones estándar. Aquí podemos observar, enmarcado en los 2 recuadros rojos, cómo la mayoría de nuestras mediciones cayeron dentro de estas mediciones con un intervalo de confianza del 95%. En cuanto a la gráfica de Bland-Altman del ojo izquierdo, podemos observar la misma situación, como las mediciones caen en más o menos 1.96 desviaciones estándar, considerando los dispositivos como intercambiables. Como tal, en este recuadro podemos observar la diferencia absoluta entre métodos de medición, en el que IC100 versus Goldman obtuvo una diferencia menor a 1 milímetro de mercurio en un 20% de los pacientes, mientras que Tau1 en un 30.4%, convirtiendo a Tau1 la frecuencia de medición más común, mientras que para Eicher IC100 fue una diferencia de 1 a 1.99 con un 27.2% de frecuencia. Como tal,
Sabemos que el dispositivo con las características perfectas actualmente no existe. Goldman tiene algunas desventajas y en este artículo Guller y colaboradores subrayan la necesidad que tenemos los oftalmólogos a lo largo de nuestra práctica clínica de tener un tonómetro más accesible y fácil de utilizar en toda la población. El autor menciona su búsqueda por encontrar este tonómetro más preciso, tanto en enfermedad como en personas sanas, que sea mínimamente invasivo para el paciente y para la superficie ocular, incluso que sea fácil de usar para personas que no sean oftalmólogos. En su estudio evaluaron un total de 132 ojos, en el que compararon Goldman versus Cycler Pro y el tonómetro no contacto de aire. Ellos encontraron una excelente correlación entre Goldman y rebote, mientras que el tonómetro de no contacto tendía a subestimar las presiones, sobre todo en pacientes con córneas más delgadas, obteniendo un índice de correlación en su estudio entre Goldman y rebote de 0.74 con una P significativa de 0.001. En el estudio de Nakakura y colaboradores, en tal cual en su medición de la presión intraocular utilizando IC100, Tau1 y Goldman, muy similar al nuestro, encontraron una correlación intraclase para IC100 y Tau1 de 0.93 con una alta confiabilidad, mientras que Goldman e IC100 encontró una correlación baja de 0.54. Sin embargo, en un estudio previo del mismo autor, encontró una correlación de Goldman con rebote IC100 de 0.7. Tau1 en pacientes mayores sanos encontraron que tendía a reportar presiones más bajas que Goldman, aproximadamente 2.46 milímetros de mercurio. Los resultados de Nakakura consistentemente reportan que las mediciones de los tres dispositivos fue alterada por grosor corneal. Sin embargo, una limitante que hasta ellos mismos mencionan en su estudio fue que no incluyeron presiones elevadas como 40 milímetros de mercurio ni propiedades biomecánicas de la córnea. Como tal, en este otro estudio, este fue realizado por Gao y colaboradores, analizaron 336 pacientes, en total de 672 ojos, fue realizado en China, en la que teníamos una media de presión con Goldman de 18.52, medido con Goldman, mientras que rebote 18.3 milímetros de mercurio. Ellos encontraron que no había una diferencia estadísticamente significativa, con una relación entre ambos de 0.8. En esta tabla podemos observar que dividieron a los pacientes por grupos de presiones, encontrando el grupo de entre 7 y 15 milímetros de mercurio medido con Goldman, reportó un promedio de 13.4, mientras que rebote 13.2, obteniendo diferencias de más o menos 3 milímetros de mercurio en un 84% de los casos. En presiones de 16 a 22, rebote y Goldman reportaron presiones muy similares con diferencias de más o menos 3 milímetros de mercurio en un 80% de los casos, mientras que para presiones de 23 a 50 encontraron un promedio de 25 para rebote y 26.7 para Goldman, con una diferencia de más o menos 5 milímetros de mercurio en un 22.7% de los casos. El autor, desde mi punto de vista, y él también menciona, tuvo siempre el sesgo de medir la presión siempre con rebote primero. Aunque el doctor no haya tenido conocimiento previo de la presión, eso puede ser considerado un sesgo. Como tal, en otro estudio, de hecho este es el más extenso que se ha reportado en la literatura, obtuvieron 1000 resultados de 500 ojos derechos y 500 ojos izquierdos. Las presiones medias medidas con Goldman fueron 12.1 para ojo derecho y 16.2 para ojo izquierdo. La correlación de intraclase para la comparación fue de 0.73 con un intervalo de confianza del 95% y encontraron una subestimación en las presiones comparado con Goldman con una diferencia promedio de menos 4 milímetros de mercurio. Estos en su estudio encontraron que Eiker subestima en todos los grupos que compararon con Goldman. La mayor diferencia fue en pacientes con presiones arriba de 22, en la que Goldman medía 25.2 milímetros de mercurio, mientras que Eiker subestimaba a 18.5. En otro estudio realizado, pero en niños, evaluando Eiker con Tonopen o Perkins, tal cual hemos visto que en glaucoma con niños, tanto en sospechosos de glaucoma, los cuales han demostrado una excelente tolerancia, estos dispositivos, así como una excelente reproducibilidad, Flemons y colaboradores en este estudio evaluaron a 71 niños con glaucoma y sospecha de glaucoma y dividieron por grupos de presión, igual que en otros artículos, menos de 10 milímetros de mercurio, en otro grupo de 10 a 21 y en otro de más de 21.
encontrando que la diferencia entre Eiker y Goldman en presiones de menos de 10 y mayores de 21 fue de más menos 3.4, mientras que para 1.9 en presiones entre 10 y 21. Algo que mencionan ellos en su discusión es que no saben cómo se comporta Eiker versus otros métodos en niños que solo se podrían valorar bajo anestesia general. En cuanto a las conclusiones de mi estudio, en nuestra investigación se encontraron presiones cuando eran medidas menor a 10 con Goldman, Eiker tiende a subestimar entre 2 y 3 milímetros de mercurio, mientras que presiones por encima de 28 medidas con Goldman, Eiker tiende a sobreestimar entre 3 y 4 milímetros de mercurio. Sabemos que el espesor corneal central y el astigmatismo, como tal en Goldman, tienen un impacto significativo y lo mismo pasó en nuestro estudio, sin embargo, no fue significativo en la comparación con Goldman. Las tonometrías con los dispositivos de rebote tienden a ser bien toleradas por toda la población y son una forma segura y alternativa confiable de tomar la presión intraocular. Los resultados de mi estudio muestran que los 3 dispositivos llegan a ser intercambiables. Se debe realizar un estudio con un grupo poblacional más extenso con una mejor metodología para dar más fiabilidad a los resultados obtenidos. Esta investigación fue presentada en ARVO el 2017 y fue ganadora del Travel Grant Award en Baltimore. Aquí está la presentación del póster. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sara. Muy interesante y te felicito por la presentación de tu trabajo a nivel internacional. La verdad que qué orgullo tenerte aquí hoy. Muchas Doctora gracias. Zavala, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Brenda. Sí, creo que sigues compartiendo pantallas ahorita. Déjame quitarla. A ver. Perfecto. Ya, ¿verdad? Perfecto. Ok, perfecto. Listo. Bueno, pues primero, más que nada, felicitarte. La verdad que es un trabajo muy bonito, es un trabajo que está muy completo, que incluye un muy buen análisis estadístico y pues que tienen una buena base bibliográfica en el que hacen buenas comparaciones con otros estudios similares. Como bien sabemos, sí, la tonometría de rebote de alguna forma es muy útil, especialmente en ciertos pacientes, en los pediátricos, pues sí, es una maravilla. Checando todo lo que nos comentas con tu estudio, te quería preguntar, entiendo que en general encontraron buena correlación intraclase tanto en todos estos dispositivos. Comparado el TA1 versus el IC100, entiendo que con uno sobreestima un poquito más, un poquito menos, pero no sé si nos lo puedas enfatizar un poquito más y qué impacto clínico tiene en la vida real. Sí, claro. De hecho, bueno, tanto IC100 como Tau1 se ha encontrado, de hecho, en varias literaturas también que tienen una buena correlación entre ambos. Sin embargo, sí se ha visto, pues obviamente que es un poco más fácil la reproducibilidad de los resultados en el IC100 por las maniobras que tiene de facilidad de uso que no tiene el Tau1, entre la parte de colocar bien la posición, que nos da como más nos da menos sesgo en la medición que podríamos obtener en cuanto a la adecuada posición. Se ha visto que Tau1 tenía relaciones un poquito más estrechas con Goldman, sin embargo, la que nosotros tenemos entre IC100 y Goldman, esa diferencia, se ha visto que no tiene una significancia clínica, ya que nosotros encontramos que en donde tenía como el principal sesgo era como en los extremos de presiones, que obviamente si nosotros obtuviéramos una subestimación en una presión de 10, tal vez no va a tener un significado clínico importante para nosotros. Mientras que para presiones arriba de 25, entre 25 y 28, había una sobreestimación por el mecanismo del dispositivo. Sin embargo, también, pues nuestra conducta va a ser la misma al querer disminuir la presión, no importa si son unos cuantos milímetros de mercurio más arriba, no importa si nos da 32 o 33, en cuanto al significado clínico.
aunque sabemos que obviamente la disminución de 1 milímetro de mercurio para un paciente con glaucoma, pues sí conlleva un porcentaje extra en disminuir el riesgo, ¿no? Perfecto. También te quería preguntar, vi que dentro de la literatura que tú hablaste, bueno, tienes bastante en Nakakura, en Arjun, Gao, en el cual todos tienen una buena correlación intraclase, punto 7, punto 8, excepto Nakakura, y tú lo mencionaste, que llegó a presentar punto 54. 54. ¿Por qué crees que a esta diferencia, justo en esta literatura versus las demás, incluido la tuya, en el que tienen buena correlación? De hecho, sí fue algo que me llamó la atención, porque de hecho en un estudio previo también de Nakakura hay una correlación de punto 7. Ellos también mencionan que pudo haber habido algún sesgo en alguna de las mediciones, o que incluso ese punto 54 lo mencionaban con el Tau 1 y el de punto 7 fue con IC 100. Entonces fue como un poco como distinto el poder decir de, bueno, están comparando Iker, pero Iker en distintos modelos. Entonces él mismo mencionaba que pudo haber sido como parte del sesgo de las mediciones, incluso hasta de la misma facilidad que se pudo haber obtenido entre los dos Iker. Perfecto. Ya como última pregunta, y también para cederle la palabra al resto de los miembros, a la doctora Brenda, si tienen preguntas al respecto. Con la paquimetría, pues sabemos que la paquimetría gruesa o delgada se afecta con las tonometrías. Entiendo aquí que también subestimó, infraestimó. Si tienes algún comentario al respecto, y no sé, sobre histéresis corneal, sé que tengo entendido que ese no está incluido como tal en el estudio, pero en tu experiencia, la histéresis, ¿qué correlación pudiera tener, no sé, con estos dispositivos? Bueno, en la primera pregunta de la parte de la paquimetría, en la mayoría de los estudios, Iker se ha comportado muy similar a Goldman, tal cual en córneas delgadas tiende a subestimarnos la presión. Como tal, se vio que subestimaban algunos estudios un poquito más que Goldman en córneas mientras más delgadas, pero no con ahora sí que no hay una evidencia científica sólida sobre esta parte de qué tanto subestima. De hecho, en muchos artículos decían que no podían predecir qué tanto iba a subestimar Goldman, qué tanto iba a subestimar Iker versus Goldman, incluso en pacientes con córneas más delgadas y otros con córneas no tan delgadas, tendía así como que no sabían exactamente cuánto, o sea, no podían predecirlo en la literatura, y nosotros hemos visto que también como tal no tenemos así como un parámetro de decir, ahí tiene 490, seguro me va a salir más bajo que Goldman, no tenemos el parámetro bien establecido. Y en cuanto a la histéresis corneal, como tal, no hay una evidencia, bueno, no encontré como tal una evidencia que midiera histéresis corneal. De hecho, sería algo que sería bueno, ahora sí que agregar a nuestro estudio, porque queremos hacerlo más amplio y queremos agregar ciertas mediciones, y yo creo que una de esas va a ser la histéresis corneal, porque no hay evidencia sólida sobre la cual decir si una histéresis baja va a tener alguna repercusión extra sobre Iker. Entonces esa parte sí no tendría como el dato exacto. Perfecto, sí, sería interesante. Por mi parte, bueno, tengo más preguntas, pero doctora Brenda, miembros de la asociación. Gracias. Yo tengo, gracias, doctora María Luisa. Yo tengo una pregunta, y esta está basada en mi experiencia, y me gustaría mucho saber la experiencia que ustedes tuvieron en el estudio y si lo tomaron en cuenta. Cuando yo uso el Iker, específicamente el IC200, que es el que tengo, el Iker Home y el Goldman, he visto diferencias cuando hay, por ejemplo, ifemas, celularidad en cámara anterior, y cuando hay alteraciones en cámara anterior. Me gustaría saber si ustedes lo tomaron en cuenta y si ustedes también lo notaron. Sobre todo me ha pasado mucho cuando hay ifemas, ocupación de la cámara anterior. Cuando no hay esta integridad de la cámara anterior, me ha pasado a mí en mi experiencia, y generalmente me voy a mi tonómetro de Goldman, porque me está sobreestimando de manera importante la presión intraocular en este tipo de dispositivos. ¿Tuviste alguna experiencia en esto? ¿Cómo lo tomaron en cuenta?
algún paciente tenía alguna de estas características. Bueno, en nuestro estudio no, en el estudio no incluimos pacientes con ese tipo de alteraciones, solamente se incluyeron pacientes con sospecha de glaucoma y glaucoma como tal en sus diferentes variantes, pero no incluimos pacientes con alteraciones en segmento anterior, ni FEMA, ni celularidad. Tal vez sería bueno agregarlo en algún momento como un extra a nuestra base de datos. Sin embargo, no sé aquí si el comportamiento de Goldman, cuando tenemos a veces ocupación en cámara anterior o celularidad, podemos llegar a tener un bloqueo como tal en malla trabecular, y puede haber presiones un poquito más altas. No sé si pudiera estar relacionado, no sé qué mediciones habrá obtenido usted, doctora, en la parte de Goldman, como decir si fue por arriba de 20, 25, y que a lo mejor viene esa parte de que hemos encontrado que rebote tiende a sobreestimarlas un poco más. Incluso ha habido pacientes en los que sí, cuando son arriba de 35, sí se nos va un poquito más para arriba por el mecanismo ahora sí que podemos encontrar en la rigidez de la superficie, y rebota más rápido como que sí hay un poquito de sesgo en esa parte. Pudiera ser eso, pero no sé qué mediciones habrá obtenido en Goldman. Mira, yo sí te recomendaría de verdad que lo agregaras, al menos como otra línea o en otro apartado, porque si hay sobreestimaciones, generalmente en mi experiencia no lo tengo documentado de 6 a 8 milímetros en relación de Goldman y Eiger. Y está totalmente relacionado a lo que tú estás diciendo y sería muy interesante que también lo agregaras y lo demostraras porque es de utilidad clínica. Totalmente. Entonces, creo que sería muy bueno, informativo a nivel, obviamente, glaucomatólogos que lo tomaran en cuenta. ¿De acuerdo? Sí, claro, bueno, así lo vamos a agregar. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, doctora María Luisa, tu comentario, por favor, acerca del trabajo de la doctora Sara. Bueno, pues nada más que felicitarla. Se me hace un trabajo muy bonito. A mí en su momento me tocó hacer un trabajo parecido en niños y sí se notan, pues obviamente que es un trabajo que tiene todo el análisis estadístico y todo el análisis clínico y con todas las variables ahí bien establecidas. Por mi parte, pues felicitarte. Muchas gracias. Y pues por parte de la Asociación de Glaucoma, pues ya la doctora Brenda te dará la bienvenida. Muchas gracias. ¿Alguien tendrá algún comentario o alguna pregunta? ¿O alguna observación? Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay alguna objeción, yo creo que de parte del comité de admisión ya me habían dado el anticipo de la aprobación de tu trabajo, Sara. Perdón. Entonces, bueno, para mí es un orgullo y es satisfacción tenerte aquí con nosotros, primero porque te vimos desde tus inicios, te conocimos desde que ibas a nuestras reuniones y ahorita la verdad es un orgullo tenerte ya como nuestra colega y sobre todo abrazarte aquí en la Asociación de Glaucoma de Occidente. De manera oficial te doy la bienvenida el 31 de marzo a la Asociación de Glaucoma de Occidente. Espero que pues obviamente estés con nosotros en todas las sesiones y está aprobada tu ingreso a la asociación. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues para continuar y estar ajustados también en el respeto del programa, les quiero comunicar que tengo tres trabajos de ingreso y la verdad es que eso es algo que nos llena de mucha satisfacción a la mesa directiva de este año. Queremos obviamente estar abiertos a la opción de dar la bienvenida a nuevas generaciones, a nuevos integrantes que nos estén aportando obviamente este tipo de investigaciones que tengan mucho valor para la asociación y obviamente pues estar también como siempre en la disposición de recibir a gente pues que sienta una identidad y un amor a lo que es la Asociación de Glaucoma de Occidente. Tengo 3 ingresos, uno era la doctora Sara, tengo otros 2 que vienen pendientes, entonces de pronto
Va a haber variantes en el programa porque los vamos a recibir, vamos a ver trabajos de ingreso y en la mesa directiva se llegó a la conclusión de que para que no haya una sesión académica tan larga, podamos utilizar estos espacios también para comenzar a enriquecernos en otros temas, por ejemplo, tema legal, temas contables y tema de marketing médico digital, que son temas importantes y de gran enriquecimiento para nuestra práctica médica. Entonces, les haré llegar en tiempo y forma de manera oportuna. Cuando haya algún trabajo de ingreso, va a haber un tema de este tipo que nos va a enriquecer muchísimo. Y esta sesión invitamos a nuestra sesión mensual al licenciado Eduardo Becerra Zamora. No sé si ya esté conectado. Ya estamos aquí, doctora. Hola, ¿cómo está? El Hola, licenciado doctora. Eduardo Becerra Zamora es abogado postulante egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene un diplomado en Derecho Procesal Penal en los juicios orales, tiene un diplomado en Teoría del Delito de Materia Penal, es asesor externo de federaciones y colegios médicos a nivel nacional, es asesor externo de diversos colegios médicos a nivel estatal, es ponente en diversos eventos relacionados con la práctica médica y es miembro del staff de Medical Legal Center y es abogado senior en materia penal. Entonces, muchísimas gracias, licenciado, por aceptar esta invitación a la Asociación de Glaucoma de Occidente y nos dará pues una ponencia de orientación legal. Su ponencia es la responsabilidad profesional y el expediente clínico. Entonces, pues muchísimas gracias, licenciado, y bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Gracias por el tiempo. Creo que vamos a tocar el día de hoy. Déjenme compartirles pantalla. Déjenme poder ampliar esta. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre la responsabilidad profesional, de la responsabilidad profesional médica. Como lo comentaba la doctora, bueno, pues actualmente nos dedicamos a este tema, todo lo que tiene que ver con procesos legales en materia médico-legal. A la fecha únicamente veo cuestiones penales dentro de lo que es la cuestión médica legal, ¿no? Y hoy en día pues vamos a tocar precisamente ese tema. ¿Qué es la medicina y el derecho? Bueno, son dos ramas completamente distintas, pero en muchas ocasiones pues estas dos ramas se van a entrelazar. Sí, precisamente porque el actuar del profesional médico pues va implicado a que en algún momento pueda ser sujeto de un procedimiento legal, ya sea por un delito culposo, un delito doloso, alguna omisión o alguna acción que conlleve a que esa conducta pueda ser investigada y en su caso sancionada por alguna autoridad competente. Muchas de las veces, y eso es completamente entendible, los médicos dicen, bueno, pues es que yo me preocupo por estar actualizado en mis conocimientos profesionales. Y la verdad es que el tema legal, pues lo dejan de lado, ¿no? No es como una cuestión que les preocupa o les interesa de manera, vamos a llamarlo, continua, cuando vemos que continuamente las leyes están dando, pues, esos cambios que hasta cierto punto nos pueden perjudicar. Punto importante en derecho, desde el momento en el que un paciente acude con ustedes y ustedes brindan una atención médica privada, pública, donde quiera, pero que conste que existe una relación médico-paciente, desde ese momento ustedes han creado derechos y obligaciones. Si bien es cierto, muchas de las veces no existe un documento por escrito que así acredite esa relación médico-paciente, menos cierto es que existen esas obligaciones y esos derechos dentro de esa prestación médica.
Un principio en derecho muy importante, el desconocimiento de las leyes no lo va a eximir de un tema de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted el día de mañana, por haber cometido alguna acción u omisión que sea considerada delictiva, es sujeto a un procedimiento legal, el solo o el simple hecho de decir es que yo no sabía o no conocía que eso podía ser constitutivo o considerado como un delito, pues no lo va a eximir de un tema de responsabilidad profesional. Algunas estadísticas que se han capturado en algunos años dentro de Medical Legal Center. Este es pues vaya, una estadística general respecto a los procedimientos legales que se activaron de los años 2017 al 2020. Alrededor de 6,000 procedimientos, entre ellos quejas, denuncias, demandas, ¿no? Que son procedimientos completamente distintos uno del otro, administrativas, en instancias penales, en instancias civiles, y que el 17% de estos procedimientos pues vienen de una práctica privada, el 83% de un sector público, social, donde evidentemente pues sabemos por qué el 83%, ¿no? ¿Cuáles son las especialidades médicas con mayor conflicto médico-legal? En primer lugar, la ginecología. Tan es así que los ginecólogos tienen hasta su propio delito, ¿no? La violencia obstétrica. Después, cirugía general, traumatología, anestesiología, medicina general, cirugía plástica. Y el 2% pues entran ya muchas otras especialidades que no es muy común que enfrenten un proceso legal, pero menos cierto es que están expuestos. ¿Cuáles son los reclamos más comunes? El no realizar en tiempo y forma un diagnóstico adecuado, un diagnóstico certero, no solicitar estudios complementarios, estudios de gabinete, estudios radiológicos, sobre todo en protocolos de urgencias médicas, ¿no? Retraso en el tratamiento, falta de insumos, que muchas de las veces, pues esto no va a depender propiamente del médico cuando hablamos de práctica institucional. Abandono de pacientes, complicaciones secundarias por un diagnóstico tardío, un diagnóstico que no llegó a tiempo, y el no derivar o no solicitar una interconsulta dentro de los tiempos establecidos. Punto importante también que último día ha tenido auge en la atención médica, el tema de las reacciones alérgicas, reacciones medicamentosas, que muchas de las veces pues estas no son explicadas y por lo tanto no son aceptadas. ¿Cuáles son los procesos legales? Bueno, hoy y este día en particular les voy a hablar sobre el tema de la denuncia penal. Muchas veces escuchamos este tema, ¿no? De que ya me demandó, de que ya presentó una denuncia, de que ya anda buscando el paciente el expediente clínico. Ojo, doctores, la primera señal de alarma por la cual usted debe de prepararse para probablemente enfrentar un proceso legal es el tema del expediente clínico. Cuando un paciente dice, doctor, quiero copias de mi expediente clínico, esa es la primera alarma que usted debe de encender porque es muy probable que viene un proceso legal, ¿sí? ¿Por qué les digo es la primera alarma, doctores? Pues porque debemos de estar preparados, debemos de saber que tenemos un expediente clínico, que tenemos consentimientos informados. Por ahí en la charla que planteaba la doctora hace un momento, escuchaba la palabra del consentimiento informado. Es muy importante dentro de un proceso legal. Tenemos que tener una buena historia clínica, tenemos que tener los estudios correspondientes que consten en su expediente, porque todo eso, a final de cuentas, pues nos va a servir dentro de un proceso legal, en cualquier rama, penal, civil, administrativa. Siempre un buen expediente clínico, pues nos va a dar esas armas suficientes a nosotros los abogados para poderlo defender en un proceso legal en el cual usted se ve envuelto. ¿Qué es la responsabilidad profesional médica? Este delito regularmente se contempla en el 228 del Código Penal Federal y establece pues que se comete este delito aquellos médicos que teniendo la obligación de brindar una atención médica oportuna y adecuada, pues cometan alguna falta, ya sea por acción o omisión o algún perjuicio en el estado de salud del paciente. ¿Qué busca la responsabilidad profesional médica? Pues esa obligación que tienen todos ustedes de reparar y satisfacer
las consecuencias de estos actos, de estas omisiones, de esos errores involuntarios o voluntarios incluso, dentro de ciertos límites que suceden dentro del ejercicio profesional. ¿Cuáles son los requisitos esenciales para que exista una responsabilidad médica? Número 1, que exista la relación médico-paciente. No puede existir una responsabilidad médica si no existe una relación médico-paciente. ¿Y cómo se da esa relación médico-paciente? Pues desde que el paciente acude con usted, ya sea en práctica privada, práctica institucional, y solicita una atención médica. Hoy en día, y con el tema de la pandemia, pues se vino el tema de la consulta en línea, ¿no? Y desde ahí ya estaban creando esas relaciones médico-pacientes. Había algún médico que me preguntaba, oye Eduardo, ¿y el tema del consentimiento cuando es una atención en línea, cómo se da? Vamos a dejar al final para poder contestar esa pregunta, pero analícenlo bien cuando veamos, pues precisamente cuál es la esencia del consentimiento informado. Que exista una falta o una infracción del médico, es decir, una conducta culposa, ya sea que por su acción u omisión el paciente tuvo una consecuencia en su salud, en el peor de los casos, pues perdió la vida. Y obviamente que exista un nexo causal, es decir, que lo que yo hice o dejé de hacer fue producto o fue consecuencia de lo que el paciente está padeciendo, ¿sí? Que exista ese nexo causal. Y entonces teniendo estas tres situaciones, pues se va a poder configurar una responsabilidad profesional. Aquí está lo que les comentaba hace un momento, el 228 del Código Penal Federal dice que además de las sanciones fijadas para aquellos delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, viene una suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión. En materia penal, además de la reparación del daño, se busca castigar la conducta, ya sea por acción o por omisión. Y además de la inhabilitación para el ejercicio profesional, pues estarán obligados, obviamente, a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares. Y ojo con este punto, doctores, porque esto ha entrado a mucha discusión respecto a que si el médico, vamos a llamarlo así, el cirujano en jefe, es responsable de los actos que puedan ser ocasionados por el médico anestesiólogo. Piénselo y al final lo vamos a debatir. ¿Cómo inicia el tema? ¿Cómo inicia el tema de la denuncia penal? Esta es una instancia muy concurrida, si no es que la más común. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa esto? Bueno, pasa porque la instancia penal es la instancia que no le va a generar un costo activo al paciente. Es decir, yo como paciente me considero que en tal hospital me ocasionaron un daño, basta con que acuda a una agencia del Ministerio Público, presente una denuncia, ya sea por escrito o de viva voz, y diga en tal hospital, tal doctor, me ocasionó este daño consistente en esto y esto y esto. Y entonces el Ministerio Público tiene la obligación de abrir una carpeta de investigación e iniciar los actos correspondientes para determinar si hay una acción delictiva que perseguir y en su caso ejercer la acción penal en contra del profesional médico. ¿Qué busca el tema de la denuncia penal? Obviamente lo que todo proceso legal lleva, la reparación del daño. Siempre, siempre la reparación del daño, el pago de daños y perjuicios, daño moral, daño económico, por daño psicológico, por daño emocional, por daño físico, ya cuando hablamos completamente de una atención médica que ocasiona una lesión. ¿Qué consecuencias tiene una instancia penal? Penas privativas de libertad. Eso es lo que definitivamente a ninguno de los médicos nos gusta esta situación, porque aunado a las penas privativas, pues viene una inhabilitación para el ejercicio profesional, puede imponerles multas y además de eso, pues se va a condenar evidentemente a la reparación del daño. ¿Cuáles son los delitos que se van a investigar o se van a imputar en un proceso penal? La responsabilidad médica, siempre, siempre. Aquel profesional de la salud que obviamente es investigado por un tema de lesiones o homicidio bajo su modalidad de responsabilidad médica, pues siempre va a ir este delito aparejado, ya sea al delito de lesiones o ya sea al delito de homicidio, cuando el paciente pues desafortunadamente llegará a perder la vida.
Hoy en día tenemos dos figuras importantes, tenemos al testigo y al imputado. Aquellos que ya han ido a declarar alguna vez ante agente del Ministerio Público han de saber de qué estamos hablando. Aquellos que nunca han pisado una agencia del Ministerio Público, bueno, rápidamente, cuando un agente del Ministerio Público lo cite, lo va a citar como imputado. ¿Quién es el imputado? Pues el que se presume responsable de la conducta que se está investigando. ¿Quién es el testigo? Pues aquella persona que estuvo presente al momento de los hechos, pero como tal no tuvo una participación directa. Ojo con esta situación. El imputado tiene derechos que le ampara la Constitución política y le ampara la propia ley penal. ¿Cuáles son esos derechos? Nombrar un abogado, reservarse para declarar, ofrecer pruebas, etcétera, etcétera. El testigo no. El testigo únicamente tiene la obligación de declarar cuando le he citado. Pongan mucha atención en esto que les voy a decir, doctores, porque hoy en día hay muchos agentes del Ministerio Público que están haciendo este acto desleal. ¿Por qué les digo este acto desleal? Porque citan a todos los médicos involucrados en un proceso como testigos. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que no lleve a su abogado, no se reserve, le hagan preguntas, usted conteste, está asustado, está presionado. Y al final de cuentas le fincan una responsabilidad por lo que usted haya declarado al momento de su cita. ¿Sí? No se confíe cuando llegue un citatorio y diga que todos son testigos, porque me pasa, dicen los médicos, voy como testigo, no pasa nada. Sí, sí pasa, tenga mucho cuidado. El artículo 360 nos habla precisamente sobre la obligación que tienen todas las personas, yo, ustedes, todas las personas de testificar. Pero también dice el artículo 360, para que lo tengan en consideración, que aquel testigo o aquella persona que ha citada como testigo no tiene la obligación de declarar por hechos que puedan fincarle responsabilidad penal. Entonces, si usted, vamos a suponer, fue el cirujano que llevó a cabo un procedimiento quirúrgico que ocasionó una lesión en un paciente sin saber si fue o no fue responsable, pues de pronto podemos identificar esa figura como un posible responsable. Y si lo citan como testigo, pues es el momento en el que usted puede ejercer este derecho. Teoría del caso, y con esto estaríamos cerrando, precisamente porque tenemos media hora para la exposición de este tema. La teoría del caso se aplica en un caso práctico. La teoría del caso no es otra cosa más establecer una estrategia de qué es lo que realmente sucedió, ¿sí? Cuando ustedes se presenten en un proceso penal, pues van a ver la denuncia donde dice el paciente, vamos a suponer un ejemplo en oftalmología, ¿no? De una paciente que llega con un síndrome de Marfan, se somete a diversos procedimientos con láser, hay un desprendimiento de retina y luego la señora dice, es que nunca operaron bien a mi hija y por eso mi hija se va a quedar ciega, ¿no? Y entonces ya estamos preocupados porque vemos muchas mentiras en la denuncia, muchas situaciones que no son consideradas. ¿Para qué nos va a servir la teoría del caso? Precisamente para plantear a la autoridad que va a investigar ese caso cómo es que realmente sucedieron los hechos, esos hechos sustentados, documentados y que evidentemente nos van a librar de un tema de responsabilidad. Este es un ejemplo de una sentencia definitiva. Quiero que vean, doctores, hasta dónde puede trascender estas sanciones que hablábamos hace un momento. Este es un caso de un homicidio culposo de un recién nacido. Es un caso, y pongan mucha atención, porque se los voy a explicar muy rapidito, ya tenemos el tiempo encima. Es una paciente que llega a un hospital, se realiza una cesárea, aparentemente el producto está completamente bien. En un hospital privado, el pediatra se tiene que ir a otro hospital a trabajar, lo que comúnmente sucede. Este paciente se queda a cargo del equipo de enfermería, el cual pues el doctor deja indicaciones, inclusive su alta médica. Cuando este pacientito lo van a dar de alta, la enfermera se percata que en el pañal hay sangre tipo melena. Esta enfermera marca de manera inmediata al pediatra, le comenta en qué situación lo encuentra y el pediatra dice, en ese momento estoy con paciente, no te puedo atender, pero márcale a mi amigo que es neonatólogo para que te dé un pronóstico y te confirme si te da el alta médica. Marca al amigo que es neonatólogo, él le dice cuáles son los agentes, bueno, creo que hubo un desprendimiento placentario previo, de ahí el neonatólogo dice, pudo haber ingerido algo de sangre normal, lo va a sacar a los días, coméntale a la señora, etc, etc. Entonces, ¿confirma el alta médica? Sí, señora, yo lo firmo.
¿Qué es lo que hizo la enfermera? Pues documentar sus indicaciones, aunque estas fueron vía telefónica. Este bebé continúa con estos malestares, se lo llevan al hospital en la noche de ese mismo día, detectan que hay un tema de una enterocolitis necrosante ya muy avanzada, se somete rápido a un procedimiento quirúrgico y al final el bebé pues perdió la vida. Después de un procedimiento legal en contra de estos dos profesionales, quiero que vean hasta dónde puede trascender un tema donde vemos inmersas las multas, las inhabilitaciones y las penas corpóreas. Homicidio culposo, evidentemente, porque no existía la voluntad de causar un daño. ¿Por qué dice la autoridad que estos dos médicos son responsables? Número uno, porque el pediatra, el médico tratante, se enteró de la situación y no acudió a valorar a ese paciente. ¿Por qué el neonatólogo es responsable? Porque de igual manera, si bien es cierto, él no era el médico tratante, menos cierto es que tiene la especialidad en neonatología, se enteró de los síntomas y fue omiso en acudir a valorar al paciente, tan es así que confirmó su alta médica. ¿Qué decía el médico neonatólogo? Señores, pues a mí nada más me pidieron una opinión por teléfono. Pues sí, señor, pero usted es médico y tiene la obligación. Se condena a ambos, se condena al pago de una multa de 66,600 a favor de la administración del Estado. Se condena a ambos al pago de la reparación del daño por 451,000 pesos, de acuerdo a la cantidad que en ese momento estaba vigente, y se condena a ambos a la privación o inhabilitación para el ejercicio profesional médico, incluido el tema de la pediatría o la neonatología. Y en este ejemplo de sentencia vemos que hay sanción pecuniaria porque hay una multa que es a favor del Estado por la acción desplegada, reparación del daño de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, una indemnización por muerte, una pena privativa de libertad de 5 años e inhabilitación para el ejercicio profesional por 2 años. Vemos entonces, doctores, que tenemos todos estos sanciones o estas sanciones que se contemplan en la ley penal. Pues ese es básicamente, doctores, el tema de la responsabilidad profesional. Es un tema cortito, rapidito, precisamente por los tiempos marcados. No sé si tienen algún comentario, quieren hacer alguna pregunta o damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí levantando, Maluca. Sí, muchísimas gracias, muy interesante la plática y los temas que somos muy ajenos y que la verdad tenemos que involucrarnos muchísimo más. Una duda, como usted estaba comentando del consentimiento informado, ¿hasta dónde nos protege? Por ejemplo, en este caso que nos puso, asumo que debió de haber, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tanto no hace la diferencia el consentimiento informado o no en este caso del bebé que tuvo estos problemas? O el lado contrario, supongamos que todo lo hice bien, todo lo hice perfecto, no es mi culpa, es súper demostrado, pero no tengo consentimiento informado. No, miren, el tema del consentimiento informado, yo creo que dentro de un proceso legal es el 70% de la defensa, ¿sí? No es como tal, te los digo sinceramente, no es como tal al 100% un excluyente de responsabilidad, ¿sí? Si lo tenemos, qué bueno, nos va a servir porque si lo que se está tratando es precisamente una reacción o un tema de una complicación secundaria que está documentada, que está respaldada en literatura médica y que está aceptada por el paciente, muy probablemente arriba del 70% vamos a salir sin responsabilidad, ¿sí? Ahora, si el consentimiento no está, aun y cuando hicimos todo lo médicamente correcto, recordemos que la norma oficial establece 2 tipos de consentimiento, el que es tácito y el que es expreso. ¿Cuál es el expreso? Pues el que tengo en mi documento. ¿Cuál es el tácito? Pues aquel que se da de manera espontánea, porque si el paciente me dice, es que no me pidió mi consentimiento, sí, pero tú viniste y no te negaste a que te hiciera el procedimiento, entonces se sobreentiende que usted me dio esa autorización, porque de lo contrario, previo a la cirugía o al procedimiento que iba a realizar, usted me hubiera dicho, no lo quiero. Entonces,
como tal, el hecho de que no existe el consentimiento, se pierde el asunto, no, pero sí hay que tenerlos. Sí hay que tenerlos, hay que, en la medida de lo posible, que estos consentimientos sean específicos, que identifiquemos cuáles son los riesgos más comunes y también que identifiquemos cuáles son los beneficios que va a traer ese procedimiento al paciente. Nunca los ponemos y también deben de establecerse esos beneficios, por lo cual el paciente se va a someter a ese procedimiento. Ok, ¿Vale? perfecto. Muchas gracias. De nada, Es doctora. importante saberlo, muchas gracias. Yo la verdad es que tenía conocimiento que el consentimiento informado es súper importante, sí, pero también es muy, ya con esta opinión me voy de que es muy importante las piezas del rompecabezas, ¿no? Y que muchas veces pueden llegar amenazándote o pueden llegar intimidándote y que es importante tener una buena asesoría legal. La verdad es que en glaucoma, lo pongo más o menos en contexto licenciado, si bien ya habíamos tenido algunas conversaciones previas con también parte de su equipo, glaucoma estamos muy expuestos a tener ciertas complicaciones oftalmológicas. Por ende, por las complicaciones de que nos dan las cirugías, por la complejidad que hay en la patología de glaucoma. Entonces, mi pregunta está más orientada a esto. Tengo el consentimiento informado que dice las posibles complicaciones a las que puede estar expuesto mi paciente, pero si mi paciente entra con una expectativa, si bien la comunicación es muy importante con el paciente, una expectativa diferente visual que no es la real en el paciente con glaucoma, y hay una posible demanda de una complicación que ya está descrita y que probablemente fue inevitable por la complejidad de la enfermedad, ¿hasta dónde pudiera demandarme un paciente si es una complicación ya esperada? Sí, miren, doctores, y yo lo entiendo perfectamente, si ustedes me dicen, es que ahí está la complicación y está documentada y está aceptada por el paciente. ¿Por qué me demanda? ¿Por qué me denuncia? Pues porque tiene esos derechos que ejercer, ¿no? Ya dependerá de él si en el procedimiento puede acreditar esa responsabilidad por parte de ustedes, pero por lo menos en materia penal tiene el derecho de denunciarlos. En materia penal no le va a pasar nada si no acredita su acción. Lo único que va a suceder es que, doctora Brenda, una disculpa por haberla citado a la agencia del Ministerio Público. La verdad es que no hay delito que perseguir y se acaba la carpeta de investigación. En materia penal, ¿qué va a pasar si un paciente, por qué creen que los casos médico-legales no son tan comunes en materia civil? Porque en materia civil, para empezar, te cuesta el abogado. Número uno. Número dos, si tú no acreditas tu acción, supongamos que un paciente la demanda a usted, doctora Brenda, por un tema de mala praxis, y dice, doctora, era modelo de ojos, no sé, lo que se me ocurre, y por la lesión que usted me ocasionó, dejé de percibir 20 millones de pesos que ganaba al año, ¿sí? Si ella no acredita esa acción por los 20 millones de pesos, pueden condenarla a ella a pagarle a usted por haberla llevado innecesariamente a un juicio, ¿sí? Pero eso nada más sucede en materia civil. En materia penal no va a suceder. Ahora, aun y cuando el consentimiento esté bien elaborado, esté en los riesgos, esté firmado por el paciente, ¿me va a demandar? Muy probablemente sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Aun y cuando esa información haya fluido, cuando él hubiera estado de acuerdo en ese procedimiento y al final no resultaron las cosas como él esperaba, recuerden que a ustedes los va a regir el principio de medios y no resultados. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso, también sobre las expectativas que le den al paciente, porque el consentimiento informado, si es cierto, lo entenderíamos como un tema de deslinde de responsabilidad. Analizar si precisamente previo a conocer los riesgos y complicaciones, pues tuvo conocimiento o se le brindó la información necesaria o derecho pacientes tienen y que muy probablemente lo puedan ejercer en contra de nosotros. Eso definitivamente no lo podemos evitar. ¿Vale? Muy bien.
Y, por ejemplo, una vez que hay una demanda, le solicito una asesoría o una representación legal y ese proceso hacia dónde se va hacia un peritaje especializado en oftalmología o quién es el que va a llevar mi proceso en dado caso que se dé. ¿Sí estamos en línea o me escucho bien? Mire, ¿Sí si me escuchan estamos, bien? si estamos hablando de la materia penal, que es la... Sí, se escucha. Bueno, yo estoy... Hola, hola. Abogado, si gusta apagar su video para ver si se escucha un poco mejor. Disculpe la molestia. Sí, licenciado, Ok, ¿ahí estamos se con escucha? un poquito de falla. Sí, un poco mejor. ¿Usted Ajá, nos ¿ahí se escucha bien? escucha? Sí, claro. Sí. Ahí se escucha bien. Ok, bueno, rapidito les comento esta situación. Cuando ustedes se presenta un tema Ya, de ya se una denuncia, Creo que otra vez tenemos falla de sonido, licenciado. a ver, un segundito, Sí, no me tardo ¿pueden confirmar si absolutamente tenemos un nada. poco de falla? Sí, ¿verdad? Déjenme, Sí, se oye con falla. a ver ahí qué tal. Mejor, ¿Se escucha mejor? mejor. Ok, bueno, ¿qué pasa o a dónde va ese procedimiento? Cuando el agente del Ministerio Público tenga elementos suficientes, es decir, tenga las declaraciones de ustedes, tenga el expediente clínico, tenga las declaraciones de los testigos que participan en ese procedimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a solicitar el dictamen de un médico legista. Ese médico legista muchas veces es médico general, no es un médico especializado. Y lo que determina el médico legista es el panorama que le va a dar al procedimiento. Si el médico legista dice, efectivamente, las constancias se determina que hay negligencia médica de la doctora Brenda porque hizo o dejó de hacer y lo sustento en tal título de literatura, pues es el sustento que va a tener el Ministerio Público para ejercer una acción penal en contra suya. Usted se preguntará, ¿y por qué un médico legista? Pues porque son los que están a disposición del Estado, los que no cobran, los que trabajan para el Estado y los que de forma, vamos a llamarlo así, oportuna e inmediata pueden dictaminar sobre el caso. Eso en una defensa legal nos conviene, sí nos conviene, doctor, porque a final de cuentas, al no ser médico especialista, pues es un tema, un dictamen endeble que en un proceso legal se va a caer, tarde o temprano se va a caer. Entonces, hasta ese momento nos sigue conveniendo que estos médicos legistas pues sigan dictaminando. Ujú. Y muy pocas veces es un médico especialista el que se mete al tema del dictamen en contra del profesional de la salud, porque sabemos para Ujú. dónde van esos procesos. Claro. Muy interesante saberlo también. Qué buena herramienta legal. Gracias. Abro el foro. No sé si alguien tenga alguna duda en el chat. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucho la tendencia de maquilar, que a veces me opera otro médico, pero es mi paciente. Supongamos que yo le dije a otro médico que me operara una catarata y le pasó algo. Ahí pues asumo que se involucran los dos o quién es el involucrado. Si yo le hice una cirugía a otro paciente y algo le pasó, ¿qué involucro tiene para mi persona? Puede existir la responsabilidad solidaria, ¿eh? Pero acuérdense, hablando precisamente en temas materias penales, en materia penal es responsable quien ejecuta el acto, ¿sí? Si usted llevó a cabo el procedimiento aún y cuando el paciente era de otro médico, usted es responsable, ¿sí? ¿Qué es lo Aunque que los papeles los haya firmado el otro médico. Pues es que a final de cuentas el procedimiento quirúrgico usted lo efectuó. Perfecto. Ahí, inclusive, ojo con eso, porque de repente se puede volver una situación media confusa y complicada para ustedes. Yo he atendido casos donde hay médicos cirujanos, sobre todo, un caso muy reciente de un cirujano que no es especialista en cuello,
e invita a otro médico para que opere un paciente en sus cuerdas vocales. Ese médico que opera las cuerdas vocales la daña a esa persona y termina la persona pues afónica, ya no puede hablar y su profesión es de maestra, entonces pues ya se acaba, ¿no? Se acaba su profesión. Pero ¿qué es lo que sucede? Que bien listo el cirujano que operó pone en el expediente clínico que, o sea, en realidad él nunca aparece como cirujano, él aparece como ayudante, ¿sí? Cuando hay un problema de esta índole, ¿qué es lo que dice el cirujano que le habló a su amigo? Yo no lo operé. ¿Y qué es lo que le dice el Ministerio Público? Pero usted en el expediente clínico dice que usted la operó porque usted firmó como cirujano. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Sí pueden hacerlo, digo, no es ningún tema de delito ni nada, pero sí hay que ser objetivos y responsables, aun y cuando no sea mi paciente, cuando derivado de ese acto que yo ejecuté, hubo una lesión secundaria, ¿sí? Ok, Aun y cuando no es mi paciente, sí puedo tener la responsabilidad. claro. Gracias. Claro. Pues es interesante saberlo también, porque la verdad es que la maquila es algo que se presta en el área oftalmológica por el área de alta especialidad. Nosotros somos una rama que es glaucoma, pero hay otra rama que es retina, pero hay otra rama que es segmento anterior y generalmente podemos trabajar en equipo, ¿no? Entonces, Claro. pues es interesante saberlo. Muy bien, ¿alguien tiene? Yo tengo otra pregunta. Adelante, doctora. Gracias. De los expedientes electrónicos que pues ahora se usan mucho, ¿deben de cumplir algún requisito? Sí, a final de cuentas el expediente clínico sigue rigiéndose bajo la 004. Esa es la esencia, esa es la esencia del expediente clínico. Que ya es electrónico, nos gusta la tecnología, es cierto, pero la esencia principal es 004. ¿Cuáles son los requerimientos que debe cumplir el expediente electrónico? Pues los que establece su norma del expediente clínico electrónico. Realmente esa norma del expediente clínico electrónico únicamente señala cuestiones de funcionalidad, ¿sí? Cómo va a ser la base de datos, quién va a tener acceso a esa información, cómo debe de estar cifrado el documento para que cualquier persona no pueda entrar, pero la esencia sigue siendo 004 del expediente clínico. Es más, en un proceso legal, cuando usted tenga expediente clínico electrónico y le solicite a la autoridad remita el expediente, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a mandar en una USB? No, lo va a tener que imprimir, lo va a tener que firmar y lo va a tener que sellar. Sí, porque a final de cuentas la autoridad no sigue reconociendo un expediente electrónico. Ellos siguen todavía bajo la idea de que es un documento físico. ¿Sale? Entonces, es aplicable y es operable el expediente electrónico, pero a la fecha en cuestiones legales sigue prevaleciendo el expediente físico. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Por tema de los tiempos, licenciado, vamos a dejar abierto el tema de las preguntas. Sí, con mucho gusto las voy a recibir por WhatsApp y se las haré llegar, si me lo permite, licenciado Becerra, de Claro manera que sí. ya directa, para tener obviamente muchas gracias, y me voy a tomar la libertad de poner en la información de la sesión y mandar por mail sus datos que Claro muy que sí. amablemente nos proporcionó, por si tenemos alguna duda o Dios quiera no necesitemos sus servicios, ¿verdad? Pero Claro que bueno, sí. sí, Claro si que lo sí. Muchas necesitamos, esperamos gracias. aquí contar con usted. Muchas gracias a todos ustedes. Yo encantado siempre de participar en estas sesiones. Recuerden además que además de ver estas cuestiones penales, pues también brindamos mucho apoyo con temas administrativos del colegio. Entonces, cualquier tema que se les atore, cualquier cuestión ahí en la que podamos apoyar, con mucho gusto estamos a la orden. Gracias por su experiencia. Me tomaré la libertad de también pasarle su contacto al presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Esperamos trabajar con usted en la Asociación de Glaucoma de Occidente este año también, con los temas legales que tenemos pendientes en relación a colegio y asociaciones y a las filiales. Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero, la verdad, poder compartir otro foro con usted pronto. Claro que Doctora sí. Sara, muchísimas gracias y bienvenida también a la asociación. Y bueno,
pues muchas gracias a todos los participantes, a la mesa directiva y a todos los que nos pudieron acompañar esta noche, y bueno, obviamente a Odín por su apoyo incondicional siempre hacia la asociación. Muchas gracias, Odín, y que tengan bonita noche todos. Buenas noches, hasta luego. Bonita Hasta noche, luego. gracias. Gracias, doctora. Buenas noches.